Hola, muy buenas tardes. Aquí el médico nigromante. Como lo había prometido, retomando poco a poco el canal, vamos a empezar a sacar algunos videos ya más frecuentemente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy simple. Vamos a hablar de lo que es la reparación del daño en el entendido o en la situación en la que no hablamos de un delito. O sea, una situación en la que se provoca un daño, pero no hay un delito. Vamos a explicarlo. ¿Qué sucede? Digo, si yo veo a una persona, tomo un bat de béisbol y la golpeo, pues ahí obviamente yo tengo toda la intención de dañarla. Ahí hablamos de una agresión, de una lesión provocada por una agresión dolosa, donde yo tomé una alevosía, una ventaja y le generé un daño. Pero ¿qué sucede en las situaciones en las que no mi imprudencia propiamente dicho, pero alguna circunstancia a la orilla a que yo genere un daño involuntario? Por ejemplo, si yo en mi ventana tengo una maceta, uh-huh, y yo la tengo ahí para que le dé el sol, le dé el viento, y unos días después, por motivo que sea, esa maceta se cae y golpea a alguien. Obviamente yo no la puse ahí con esa finalidad, no es mi intención generar un daño. Sin embargo, lo provocó. Y ahí es mi obligación reparar ese daño. O por ejemplo, yo voy paseando con mi perro, yo tengo un husky. Voy paseando con mi perro, vamos muy tranquilos y de momento, por el motivo que sea, mi perro le lanza una mordida a una persona. Y la muerde, lo lesiona. Yo no saqué a mi perro con la intención de lesionar a alguien. Yo no lo lancé a lesionar a alguien. Es una situación que se presentó. Entonces, mi obligación es reparar ese daño. ¿Sale? Pagar la atención médica, pagar las vacunas antirrábicas. Digo, aunque lo tenga yo vacunado, habría que llevarle la cartilla de vacunación completa o si no, pagar la vacuna. Brindarle el apoyo y que se recupere en medida de lo posible. Digo, hay situaciones donde no se puede recuperar. Entonces, eso es lo que hablamos de reparación del daño. Cuando se habla de una situación que de forma involuntaria lesiona a una persona o le genera un daño, ya sea físico, moral, patrimonial, etcétera. Sin embargo, hay otras situaciones, como esta que se hizo muy famosa por la neuropsiquiatra de Puebla, no voy a darle publicidad, donde, al hacerse pasar por algo que no era, evidentemente generó, perdón, mucho daño. Uh-huh. Y así hay otros, ¿eh? Hay otros. Yo ahorita estoy viendo un asunto de un muchacho que, atendiendo pacientes, se le presenta una complicación y genera un daño. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en este caso, pues este muchacho no tiene cédula. Yo no estoy poniendo en tela de juicio si estudió o no estudió. El problema está en que no tiene cédula y el área de la salud implica que para ejercer de vía privada debes de tener cédula. Entonces, vamos a suponer la situación de este muchacho donde él, teniendo cédula, lesiona a alguien por su actuar, una complicación de la técnica. Pues ahí se hace una reparación del daño y ya no pasa más. Y se podría comprobar. Pero, ¿qué pasa en la situación actual en la que él no tiene cédula? Bueno, ahí sí hablamos de un delito. ¿Sale? Y está grave, o sea, estamos hablando de un delito. Y a veces el problema está en que nadie te lo explica o no lo quieres entender o no lo quieres aceptar. Pero bueno, ya se determinará en las instancias legales correspondientes, ¿no? Aquí lo que yo quiero hablar es la reparación del daño cuando la lesión es involuntaria.
o el menoscabo patrimonial es involuntario. Entonces, no por fuerza el generar un daño es igual a un delito. Pero aunque no haya un delito, hay que reparar ese daño. En medicina es muy común, muy común que se presente, por ejemplo, una ligadura de un uréter mientras haces una histerectomía. Las situaciones no lo permiten a veces poder disecar y se hace la histerectomía y terminas ligando un uréter. ¿Se genera un daño? Sí. ¿Ese daño puede tener complicaciones? Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, en la vía institucional, pues lo derivas al departamento correspondiente, que sea urología. El hecho de haberlo derivado ya a ti te deslinda de mucha responsabilidad, porque es ok, sí, pero es una complicación de la técnica, yo no lo puedo resolver, pero lo envío con quien sí. En la vía particular, pues es algo similar, nada más que posiblemente tú tendrás que verte obligado a pagar la atención del especialista que corrige el problema. Y el hecho de haber pagado esa atención, lo único que significa es que tú te hiciste cargo de las consecuencias de tu acto. Pero no pasa a mayores, no hay un delito, tú no querías amarrarlo. Pero repito, hay situaciones en las que se presenta un daño sin que haya un delito y se tiene que hacer la reparación del daño. Eso es inevitable. Entonces yo les invito a analicen las situaciones en las que podrían presentar estas cuestiones, compártanmelo en los comentarios, con todo gusto los leo, los escucho y los vamos platicando, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video.